Hola, ¿qué tal hermanos? El día de hoy vamos a comenzar con la clase. Vamos a estudiar números 11 al 14, 20 al 24 y 27. La clase comprende el 4 al 10 de mayo y lleva por título No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis. El pueblo de Israel había estado viajando por el desierto a pie, hacia el monte Sinaí y hacia la tierra prometida. El lapso de tiempo que ellos necesitaron para poder conquistar Canaán fue muy largo, y esto no era porque no estuviera cerca, sino porque fueron castigados. En esta clase vamos a aprender que la revelación está al alcance de todos, pero Dios guía a su iglesia solo a través de su profeta. También aprenderemos que Moisés era un hombre manso y que con fe en el Señor puedo tener esperanza en el futuro. Si miro hacia Jesucristo con fe, Él puede sanarme espiritualmente. Una de las cosas principales que enseña esta clase es la serpiente que se encuentra aquí y cómo esta serpiente fue un símbolo de que mirar hacia nuestro Salvador nos puede salvar. Para comenzar con la clase vamos a ver primero qué significan números. Números es Bemidbar, que significa en el desierto. Es el proceso donde descubres quién eres. La obediencia tiene consecuencias, pueden ser positivas, pero también la desobediencia tiene consecuencias negativas. El desierto representa en la Biblia las etapas difíciles y el tiempo de probación. Por eso es que Jesús se va 40 días al desierto para poder ser tentado por Satanás, y por eso es que este pueblo también es castigado 40 años en el desierto. Habla también de que el silencio que hay en el desierto puede ser una de las razones por las cuales nosotros debemos ser enviados allá, porque solo en el desierto, en la quietud, podemos escuchar la voz del desierto, y es también una parte de estar vacío, porque el desierto generalmente no tiene nada. Recuerdo mucho ahorita en México tenemos una zona que se llama la zona del silencio. Dicen que en ese lugar es un lugar donde no puedes escuchar absolutamente nada y solamente puedes escuchar tu corazón. La palabra mispar significa número y zafa es contar. Así que realmente el libro de números como lo conocemos es el cuarto libro de Moisés, y este es más bien una historia contada de lo que este pueblo vivió en el desierto. Y bueno, vamos a comenzar a leer el capítulo 11 de los números. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y se enardeció su ira, y se encendió entre ellos fuego de Jehová que consumió el extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y se extinguió el fuego. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió entre ellos. Recordemos que el fuego simboliza la purificación. Dios crea este fuego porque quiere acabar con esas personas que se estaban quejando. El- la palabra que usan es onenim, que son quejosos o murmuradores. Y esta, hermanos, es una característica, pero generalmente es una actitud interna. Es una insatisfacción constante. La queja distorsiona la percepción, pero no cambia la realidad. En el 4 dice, el vulgo que había en medio de ellos tuvo un deseo voraz, y volvieron y lloraron a los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del valle de los pepinos y los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada más que maná ven nuestros ojos. Y habla de la descripción del maná. Dice el maná como semilla de culantro y su olor como el de bedilio. Hermanos, habla de la providencia divina, y creo que es el pecado realmente existe cuando no podemos estar agradecidos por la bendición que ya tenemos. Lo que no se corrige internamente quema por fuera.
Dice aquí que ellos tenían un deseo voraz. En hebreo dice tabá, el deseo intenso o un antojo. Y en general, explica que no todo lo que deseamos es necesario. No todo lo que deseamos Dios nos los va a dar, porque no lo que deseamos siempre es lo mejor. En, en esta parte habla cómo ellos esparcían y molían el maná y cómo todos los días el Señor les estaba dando esta bendición. En el 10 dice yo Moisés al pueblo que lloraba, cada uno en su familia a la entrada de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué yo no he hallado gracia ante tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría de pecho a la tierra que juraste dar a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque me lloran diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo solo llevar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Hermanos, el líder también necesita apoyo, nuestro profeta, nuestros guías, nuestros obispos también necesitan apoyo. No solamente la carga debe ser para ellos, sino que debe de haber ayuda. Y él también le dice a Jehová, esto es demasiado para mí, ¿cómo le voy a hacer? Él le pregunta a Jehová, ¿cómo es que él va a alimentar a esta gente? Y dice en el 17, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré un espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga de tu pueblo para que no la llevarás solo. Él le pide que reúna a 70 ancianos y les da el poder para poder compartir la carga con Moisés. Y generalmente el equilibrio viene a través de delegar las cargas que nosotros tenemos. Dice que en el 18 le dirás al pueblo santificaos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado oídos de Jehová diciendo quién nos diera a comer carne, porque mejor nos iba en Egipto. Ya les había dicho que Egipto simboliza la estrechez de pensamiento. El Egipto es el pecado en el que nosotros estamos atrapados porque creemos que es mejor para nosotros. Y el, el lugar lo llama más adelante Kirot a Teba, y eso simboliza las tumbas. Y creo que lo importante aquí es que es importante entender que debe haber orden. Aun que tengamos deseos, aun que tengamos ganas de cosas, no, no todas van a ser entregadas como nosotros lo esperamos. En el 25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y aconteció que cuando se posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Dios le da la carga a 70 ancianos, baja sobre ellos con una nube. Esto es visible para el pueblo, hermanos. Es tan duro para mí el entender cómo después de tantos milagros y de tantas cosas ellos seguían quejándose. En el 26 dice, habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad, pero no habían ido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces llega corriendo Josué y le dice a Moisés que pues estas personas están predicando y Moisés les contesta de una manera muy hermosa, dice, ¿tienes celos por mí? Ojalá que todos los del pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Es algo maravilloso el hecho de que haya más personas que profeticen, pero con una diferencia, ¿no? Cuando nosotros podemos profetizar sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, pero el barrio es para el obispo y la iglesia es para el profeta. Nosotros no podemos llegar y tener nuestras propias ideas e irlas a implementar dentro de la iglesia cuando no somos los portadores de esta responsabilidad. En el
31 dice, Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. En el 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo del alrededor del campamento. Ya les comentaba, hermanos, que el deseo, el deseo mal habido destruye. La gente se quedó toda la noche levantando las codornices. Yo me pregunto por qué. El hecho de que el Señor les iba a dar carne, el hecho de que el Señor ya les había dado maná, era una realidad para ellos que iban a obtener carne. Pero ellos, hermanos, estaban codiciosos. El Señor se enojó con ellos es por la codicia que ellos tenían, porque nada le era suficiente, nada creían que fuera a suceder. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el lugar Kibrot Ahatpa, porque cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Esta lección, hermanos, nos enseña a aprender a recibir solo lo suficiente. Debemos de poder ser capaces de ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, por esa bendición que tenemos antes de poder tener codicia y levantar todas las codornices toda la noche porque creemos que el Señor ya no nos va a dar más. En el capítulo 12 habla de cómo Aarón y María se quejan en contra de Moisés y esto es algo muy hermoso que vamos a aprender porque eso nos sucede bastante en los barrios, nos sucede bastante en las casas, en nuestras familias. Y hablaron María contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado porque él había tomado por esposa a una etíope. En el idioma hebreo, Isha Cushit es una mujer cusita. Y una mujer cusita, hermanos, es una frase usada para describir a una mujer destacada, a una mujer que no pasa desapercibida. Quiere decir que esa mujer tenía cualidades divinas, tenía cualidades que María tenía en vista y por eso le tenía celos. Los celos espirituales son aún más peligrosos que los celos materiales. Y dice aquí Batedaber habló, y esto significa crítica o murmuración. Anad es humilde y dice aquí que dijeron solamente por medio de Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por medio de nosotros y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y enseguida dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, y vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la entrada del tabernáculo. Y llamó a Aarón, María, ellos se acercaron ambos, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay profeta de Jehová entre vosotros, me apareciere a él en visión, y en sueños hablaré con él. No es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente no con enigmas, y verá la imagen de Jehová. En el 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y él se fue. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí María estaba leprosa, blanca como la nieve, y miró a Aarón María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. En el 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. En el 14 respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiese escupido en su cara, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Que sea echada fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida. Así María fue echada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió delante hasta que María fue readmitida. Menciona que a Moisés era Anab, humilde y habla de humildad de corazón. La Tesarat
no es lepra, es más bien como, como una condición. Entonces, la lepra aquí refleja lo que sale de tu boca, se refleja en el exterior. Y le dicen que tiene que estar 7 días porque la pausa es necesaria, la reflexión, el pensar en la sanación personal es importante porque la crítica no solo destruye a la persona de la que hablas, sino también afecta el interior de la persona que habla, aun cuando sea mentira o aun cuando sea verdad. La Shon Ara es lengua y es lengua mala, el hablar mal de alguien. No todo lo que sea cierto, hermanos, debe decirse o contarse, porque contamina al que habla, contamina al que escucha y destruye las relaciones. Luego te imaginas por qué fue que se dio esto en su piel. Bueno, es porque lo interno finalmente se vuelve visible, porque Miriam inicia con esta situación de rebeldía y en ella carga la responsabilidad. Por eso es que Aarón no tiene lepra o él no es afectado, solo María. Y es porque la persona criticada, que es Moisés, intercede ante Dios y él da una oración maravillosa. Dice, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No siempre las oraciones más grandes son las más efectivas, hermanos. A veces un simple sánala por favor, como él lo dice, el na refanala, es una oración genuina donde le pide a Dios que sane a María. Y este hombre, el cual fue criticado, fue el que tuvo la misericordia y la compasión de pedir, interceder ante ella. Y muchas veces nos sucede eso, hermanos, porque estamos celosos, porque no nos cae bien una persona o porque esa persona no está actuando de la manera que nosotros nos gustaríamos, nosotros nos ponemos a criticarla. Y eso, hermanos, daña internamente a la persona que habla y daña también a la persona de la que se habla. En el capítulo 13, hermanos, habla de Jehová habló con Moisés diciendo, envía tú hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo, Dios, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis uno, cada uno príncipe entre ellos. Y cuando yo estaba leyendo, habla de que todos eran príncipes, lo menciona 2 veces. El príncipe es alguien que es elevado, alguien que es preparado, alguien que está calificado para gobernar. Este es el ejemplo que quiere decir nuestro Padre Celestial y Moisés cuando escribe esto. Habla de los nombres de las personas que fueron a, a ver, a reconocer la tierra como, como de cada tribu. Y no los voy a mencionar porque pues ya los pueden leer, pero de las personas más importantes en el 16 se menciona, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y también habla de Caleb, que fue el hijo de la tribu de Judá, el hijo de Jefone. ¿Por qué son importantes estos dos? Bueno, porque ellos más adelante vamos a ver que ellos fueron los únicos que trajeron buenas nuevas. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y diciéndole subid por aquí. Hermanos, cuando lea esto, nótese lo que se pide, es muy específico. Y observad cómo es la tierra, si el pueblo que habita es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son de tiendas o amuralladas. ¿Y cómo es la tierra? Si es fértil o estéril. Si en ella hay o no árboles. Y esforzaos y recoged el fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hasmat. Subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón. Y aquí estaba Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac, Hebrón, que fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el valle de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron
dos en un palo, y las granadas y los higos. Y en aquel lugar se le llamó el Valle de Escol, porque era el racimo cortado por los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Como les comentaba, fue muy clara el mandato. El mandato era observad, era ver cómo era la tierra, si el pueblo era numeroso, si era bueno, que tenían que recoger el fruto del país. Y habla de que la bendición es tan grande que tienen que traer los racimos de uvas entre dos personas. Las uvas eran grandes, hermanos. Habla de eso, de la grandeza de la bendición que los esperaba en extremo. Y habla de este lugar. Dice que volvieron de reconocer la tierra en el 26 y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades. Y les dieron el informe a ellos en el 27 y le contaron a él, dijeron, nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del sur, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la riviera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos enseguida y poseámosla, porque ciertamente podremos apoderarnos de ella. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, hermanos, muchas cosas interesantes aquí. Hay primero meraglim, que son espías. La raíz es regel, que significa caminar y explorar e investigar. Fueron enviados a discernir, a observar y a traer evidencia. Los racimos de uvas, como les mencionaba, eran tan grandes que hablaban de la promesa y de la bendición que ellos iban a recibir, que era real y era tangible. Y llegan estos hombres y hablan de cómo ven estos hombres gigantes. Claro que eran espantosos, ¿verdad? Porque evidentemente no hay ganancia sin oposición. El miedo distorsiona las oportunidades y el crecimiento personal. Y nos sucede a nosotros. Hay gigantes para nosotros. A veces el gigante es un cigarro, a veces es el ir al templo, a veces los gigantes a vencer es no ir a la iglesia, hermanos. Hay muchas cosas, pero este miedo es el que distorsiona, y a veces a nuestro parecer la derrota ya comenzó en nosotros mismos, en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. No, el problema no son los gigantes, hermanos. El problema es que tenemos baja autoestima. La pregunta es, ¿cómo te ves tú? No todo gigante es tan grande. Y ellos dicen claramente aquí, a nuestro parecer. Los hombres no les dijeron que ellos se veían como langostas, fue una percepción personal. Y ellos dicen, hermanos, a nuestro parecer como langostas. No era que los gigantes les habían dicho que eran como langostas, dice claramente a nuestro parecer, ellos eran príncipes, hermanos, hombres preparados, 10 hombres calificados para este proceso. Ellos eran personas escogidas y especiales, pero al lado de estos desconocidos, de estos que quizá por la fuerza se veían grandes, ellos pierden la fe en el Señor. Y me impresiona precisamente cómo Caleb dice que claro que sí podemos conquistarla enseguida, dice, vayamos y conquistémosla. Caleb es Caleb, que es todo corazón completo, y Josué viene de Joshua, salvación y ayuda divina. La realidad depende de la percepción desde donde tú la miras.
Los gigantes, hermanos, representan los obstáculos mentales, el miedo interno, los traumas que nosotros amplificamos. El pecado de Israel no fue el miedo, fue la falta de emuná, que es fe. El hablar mal, hermanos, de la tierra, el hablar mal que ya vimos pasado, afecta tanto a las personas que Dios los castiga. Y vamos a ver cómo el hablar mal del futuro de esta tierra impide que ellos entren. 40 días de exploración, hermanos, los 40 días que el número 40 es la transformación, la transición, el proceso y la prueba. Esta consecuencia les da 40 años en el desierto. No vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Y es por eso que estos espías que fueron enviados a discernir trajeron uvas, porque la bendición estaba tangible. Veamos en el 14, hermanos, que entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra a caer a espada, y que nuestras esposas, nuestros pequeños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Qué duro, hermanos, qué duro que nosotros pensemos, cuando las cosas no salen bien, que nosotros pensemos en volver del pecado del que venimos, porque es muy triste que nosotros como pensemos que estamos mejor allá donde estábamos pecando. En el 4 dice: se decían el uno al otro, nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Imagínense, hermanos, yo siento tanto dolor al leer esto, porque el hecho de que estén privándose de estas maravillosas bendiciones por miedo, porque es precisamente el miedo lo que hace que nosotros no podamos avanzar. En el 6 dice: Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Ellos estaban tan destrozados que el rasgar los vestidos, romper las vestiduras, es un duelo profundo. Él dice en ellos: Meod, Torah, la tierra es extremadamente buena. Él dice: y hablaron con toda la congregación los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque son como pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El Señor les da testimonio. Dos personas, dos de estos príncipes van y les dicen que sí se puede hacer, que sí pueden conquistar, y el pueblo se enoja y los quiere apedrear, hermanos. La comunidad, hermanos, es importante. La desesperanza que hay, el miedo colectivo, la negatividad alcanza a los descendientes. No estaban físicamente en Egipto, pero recordemos que sus mentes estaban como en Egipto. Ellos seguían viviendo en Egipto, y Egipto es la limitación y la estrechez de pensamiento. El hecho de que ellos quisieran volver era algo muy grave. En el 11 dice: Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor estaba molesto, hermanos, estaba cansado. Yo los heriré de mortandad y los desheredaré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Jehová: entonces lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová,
y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos y con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego. Y si haces morir a este pueblo con un solo hombre, las naciones que hayan oído de tu fama hablarán diciendo: ¿por qué no pudo Jehová hacer entrar a este pueblo en la tierra que había jurado darles? Los mató en el desierto. Y ahora pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como me hablaste diciendo: Jehová, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la transgresión, y que no deja impune al culpable. 19. ¿Perdonará ahora la iniquidad de este pueblo según su grandeza y tu misericordia? Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu palabra. Mas ciertamente vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han escuchado mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han menospreciado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y me ha seguido fielmente, yo le llevaré a la tierra donde entró, y su descendencia recibirá la heredad. Y ahora viene la Amalecita, el cananeo que habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto como al camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo he de soportar esta depravada multitud que murmura contra mí? He oído las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Ay, hermanos, si uno siente mal cuando alguien habla mal de nosotros que no conocemos, imagínense el hablar mal de Cristo, el hablar mal de Dios. Qué difícil debe ser eso, porque ellos saben lo que hay en nuestra mente. Y en este desierto dice, en el 28 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fuiste contados según vuestra cuenta de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano jurando haceros habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Mas vuestros pequeños, de los cuales dijiste que serían una presa, yo los haré entrar allí, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán las consecuencias de vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Hermanos, las decisiones que nosotros tomamos crean en el mundo emocional y espiritual un entorno en el que nuestros hijos experimentan. Y no era que Dios no amara a estos niños, al contrario, pero ellos cargarían con las consecuencias que sus padres tenían. Y muchas veces nos sucede así, hermanos. Nosotros pecamos, nosotros les fallamos a nuestros hijos y a nuestro Padre Celestial, y nuestros hijos viven las consecuencias del desamor, de la separación de padres, de la falta de comida, de ver situaciones violentas, de muchas otras cosas. Y Dios, hermanos, no es que no los quisiera. Dios quería destruir al pueblo completamente, pero Moisés intercede, y él intercede porque le hace ver a Jehová: bueno, tú prometiste esto y tú eres toda promesa y toda verdad, entonces no puedes destruir este pueblo, porque si tú lo destruyes, entonces pues ¿dónde va a estar esa promesa? Y el tiempo de la prueba que ellos tienen, hermanos, corresponde a la transformación necesaria, a ese nivel de transformación necesaria que ellos tendrían que tener. Nasa es probar y examinar, el tener límites. La ira de Dios dice: ya me tentaron 10 veces. Es que habían alcanzado ya la plenitud de rebeldía. Ellos ya habían visto milagros, ya habían recibido las bendiciones, ya habían sobrevivido, y después perdían la fe. Era un ciclo constante. Dios ya estaba cansado. Él es paciente, pero no puede dejar el pecado sin consecuencias.
cuando el problema ya es extremo, debe ser erradicado de raíz. Y es por eso que Dios les dice con toda la tristeza, hermanos, dice que hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, ni siquiera iban a morir, tenían que estar completamente hechos polvo, desaparecer de la faz de la tierra antes que sus hijos pudieran entrar. Conforme el número de los días de los 40 días que lo reconociste en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado así, y haré a toda esa multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto, y serán consumidos, y ahí morirán. En el 36 dice que Moisés envió a los hombres a reconocer la tierra y que habían hecho murmurar a la congregación. Entonces en el 37 dice, aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra murieron de una plaga delante de Jehová. Los 10 príncipes que fueron, hermanos, pagan la consecuencia. Y recordemos lo que pasa con María. Miriam, esta hermana de Moisés, se llena de lepra y Aarón no. Pero en este caso los 10 príncipes se mueren porque ellos tienen que tomar la consecuencia, deben de pagar por haber liderado a este pueblo por el mal camino. Ahora, hermanos, imaginémonos esta escena. Los 10 príncipes muertos y el pueblo se levanta por la mañana, sube a la cumbre del monte diciendo, nos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. Tenían que ver una consecuencia. Dios ya les había dicho que iban a ser castigados 40 años. Se mueren estos líderes y entonces el pueblo reacciona y dice, ups, me equivoqué. Quiere subir a conquistar el pueblo. Y les dice Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Jehová ha hablado, Él ha dado la ejecución, Él es el juez. Él dijo, no vas a ir ahora, vas a quedarte en el desierto 40 años. En el 42, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no sea que seráis heridos delante de vuestros enemigos. Y ahí caeréis a espada por cuanto habéis dejado de seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. En el 44, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, mas ni el arca del convenio, ni Jehová, ni Moisés se apartaron en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Hermanos, la plaga no fue el inicio del castigo. El hecho de que murieran estos hombres no fue el inicio, sino que fue el final lógico. ¿De qué? De una desconexión prolongada, de la falta de confianza y de la falta de fe que tenían en su vida. Esto es la consecuencia, hermanos. El problema tenía que erradicarse. En el capítulo 20 nos pide brincarnos un poquito y habla, hermanos, el capítulo 20 de una cosa trágica. Dice, primero habla de que María muere en Cades. María era la representación espiritual del pueblo. Ella siempre incitaba al pueblo a cantar, a orar. Era como una matriarca dentro de este pueblo. Entonces ella era importante y ella muere. En el capítulo 2 dice, y como no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y contendiendo el pueblo contra Moisés, hablaron diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir a esta congregación de Jehová en medio del desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? Hermanos, seguíamos sin entender. En el 6 dice, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ésta dará de su agua, y sacarás para ellos el agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y Moisés y Aarón reunieron la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de sacar agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó
la peña con su vara 2 veces, y brotó mucha agua, y bebieron la congregación y sus bestias. Hermanos, aquí está todo mal, ¿no? Dios les pide que reúnan. Bueno, primero el pueblo se está quejando. Moisés y Aarón ya están fastidiados de este pueblo, y recordemos que ya estuvieron ahí 40 años, hermanos. Ya no era como de, y por cierto, no, o sea, fueron 40 años de sufrimiento para el pobre de Moisés y de Aarón de lidiar con esta gente, pero Dios le dice muy claramente, háblale a la peña. Y vamos a explicar un poco por qué. Anteriormente, en el versículo del Éxodo 17, se pide que se golpee, pero en Números 20 habla, dice dibur, que es conversar. El hablar es la creación. Recordemos que en los primeros capítulos, de hecho en el primer libro de la Biblia, se habla, dice, y dijo Dios, la palabra es la creación. Entonces este medio de expresión es usado para proyectar los pensamientos al mundo físico, que se materialicen. Hika es golpear, y se confunde con Hikaden, que es ¿dónde estás? Y es la misma pregunta que le hace Dios a Adán cuando está en el jardín del Edén. El herir o el golpear simbolizaba el castigo, y este pueblo ya no era el pueblo del castigo, era el pueblo de la promesa. Moisés, Guaya, que él azota la piedra. Y este es algo malo. ¿Por qué? Porque la roca representaba a Cristo. Este fue un acto de fuerza impulsivo, y para Dios significaba que el sacrificio que él había hecho al golpear la peña una vez no había sido suficiente, que debía repetirse. Por eso es que Dios se enoja con Moisés, porque el pecado de Moisés no es el pegarle a la roca, sino es la desobediencia y el orgullo, el cansancio mental que ella tenía, porque él toma la vara, deliberadamente le pega a la peña y desobedece el mandamiento de Dios. En lugar de dibur, él usa la fuerza física, y la usa por dos, hermanos, para dar testimonio. Está mostrando la ira y la frustración que siente, incluso les llama rebeldes. Pero lo peor de todo, hermanos, es que él toma la gloria para sí. Y esta parte es muy triste, porque les dice, oíd ahora, rebeldes, os hemos de sacar agua de esta peña. El agua de esa peña era sacada por Dios, por mandato divino. No fue Moisés ni era Aarón el que iba a poder hacer eso, ni siquiera la vara, porque recordemos que la vara era solamente el símbolo del poder que representaba el tener a Cristo con él. Pero Dios también requiere intimidad para que nosotros maduremos, y Él también quiere que dejemos la violencia y la transformemos por cosas buenas. Por eso es que Él se enoja. Y en el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. Y estas son las aguas de Meriba, las cuales contendieron los hijos de Israel a Jehová, y él santificó entre ellos. Claro, yo me imaginaba, hermanos, Moisés dio una vida espectacular, y por un detalle quizá que suene tan insignificante, él no logró entrar a la tierra prometida. Y no era que él no hubiera hecho lo suficiente, pero eso demuestra, hermanos, que nuestras pasadas acciones no nos dan puntos extra. Nuestras pasadas acciones no van a limitar el hecho de que caigamos ahora. El haber sido bueno no significa que siempre lo vas a hacer, y Dios quiere repetición y constancia. Por eso es que castiga a Moisés. Y en el 16 dice, clamamos a Jehová, que oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y ahora estamos en cada ciudad en extremo del territorio. Bueno, Israel a través de Moisés le manda una carta a Edom y le dice, te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de los pozos, porque
el camino real iremos sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. En el 18 dice, y Edom le respondió, no pasaréis por mi país. Recordemos quién era Edom. Edom era el hermano de Israel y toda su parentela era ahí. El pueblo de Edom era un pueblo que ya tenía su parte. Dios ya les había dado a ellos la parte que les correspondía. Israel no podía conquistarlos porque ellos ya tenían la parte que Dios les había prometido. Y ellos todavía siguen, por el camino real iremos, si bebemos de tus aguas, mis ganados y yo pagaré el precio de ellas, solamente déjame pasar a pie. Y él responde, no pasarás. Y salió Edom contra él y con su pueblo con mano fuerte, y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se apartó Israel de él. Es por eso que se van, no porque no pudiera pelear, no porque Dios no pudiera ganar esa batalla, sino más bien porque Edom, a él ya se le había dado esa tierra por herencia. Entonces no podía llegar Moisés con el pueblo de Israel y quitarle la tierra de su herencia a su familia. Así que ellos se van. En el 23 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en el monte de los confines de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, hazlo subir al monte Hor, quita a Aarón sus vestidos y viste a ellos a su hijo Eleazar. Aarón será reunido con su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. El 28 dice, y Aarón murió. La anunciación de la muerte de Aarón, hermanos, es un cierre de ciclo, es un cierre de una función espiritual que Aarón había estado siendo. Era la misericordia, que esta misericordia tenía un tiempo definido. Y el monte, ¿por qué allí? Pues porque el monte ya sabemos que es una elevación espiritual, es la cercanía con lo espiritual y lo divino. Y ese lugar que te da una visión diferente y la conciencia. Le pide el cambio de vestiduras y el entregar el efod, la autoridad físicamente delante de todo el pueblo, simbolizaba que Aarón realmente estaba dando un orden espiritual. Incluso Aarón era el puente entre Dios y su pueblo y la conexión. Por ello es que la muerte con orden es parte de la vida, y esto nos enseña que el final de la vida es una transición ordenada y es parte del propósito y no el final total. Por eso es que se anuncia la muerte de Aarón. Este pueblo era un pueblo nuevo, necesitaba un líder espiritual y un profeta nuevo. Por eso es que existe la transición. Y bueno, en el capítulo 21 al 24, hermanos, son cosas muy maravillosas, y voy a tratar de irme lo más rápido posible por el tiempo, porque pues el estar leyendo y luego cuando subo los videos tarda mucho. Pero dice en el capítulo 21, hermanos, entonces Israel hizo voto con Jehová y dijo, y Jehová escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo. Una vez que ya empiezan ellos a dudar, hacen un convenio con Dios de creer, y Dios les entrega a la primera ciudad. Partieron al monte Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y abatió en el camino el pueblo, y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que moráramos en el desierto? Acababan, hermanos, de hacer un convenio con Dios de que iban a estar bien, les entrega a los cananeos, pero se enojan. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Hermanos, Dios ya estaba molesto con esta gente porque pues no entendía. En el 7, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti ruega Jehová que quite de vosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía.
Partieron los hijos de Israel al campamento de Obot y acamparon en Abarim, el desierto que está delante de Moab. En el 14 habla del libro de las batallas de Jehová. Hermanos, hay muchos libros que nosotros no tenemos en la actualidad, pero sí existen y existieron. Y en algún punto quizá esas escrituras vayan a salir. Aquí habla de ellas. El 16 dice: y de allí fueron a ver que es el pozo en el cual dijo Moisés: reúna al pueblo y les daré agua. El pueblo, hermanos, en esta ocasión canta y se regocija por el agua, no se queja. Es un símbolo de que este pueblo ya estaba cambiando. Habla en el 23 del rey Sehón, dice: pero Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, más bien juntó Sehón a todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y llegó a Jazá y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde el Arnón hasta el Jeboc, hasta donde estaban los hijos de Amón. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo en Hesbón. Bueno, habla de ay de ti, Moab. En el 32 dice: y envió Moisés a reconocer a Geser y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo. En el 33 dice: y volvieron y subieron a camino a Basán, y ahí salió contra ellos Og, rey de Basán, y él con todo su pueblo al pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tus manos lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que quedara uno con vida, y poseyeron su tierra. Bueno, mientras yo me encontraba leyendo esta parte, hermanos, hay dos cosas bien importantes. Habla del rey de Basán. El rey de Basán era Og, era el último de los gigantes, los Repaim. Él simbolizaba la fuerza física. El rey de Hesbón era la velocidad o la arrogancia. Habla de la naturaleza agresiva y la resistencia intelectual que él tiene. Sehón es el obstáculo del razonamiento de la mente y el orgullo, pero Og era el obstáculo físico de la intimidación y la fuerza. Los gigantes de la vida no tienen poder frente a Dios. Esta es la enseñanza de este capítulo. Y aunque Og era un gigante aterrador, él se cree de alguna forma en la tradición judía, lo identifica como el último sobreviviente de los Rafaitas, que fueron derrotados en la guerra con Kedorlaomer, y él era supuestamente el que le fue a avisar al patriarca que habían capturado a Lot. Por eso es que Moisés tenía miedo de que este hombre pudiera ser favorecido por Dios, porque él ya tenía méritos del pasado. Y recordemos que los méritos del pasado no hacen la diferencia en el futuro ni se oponen al propósito de Dios. Por eso es que la rebelión de Og anula el poder y la protección que Dios le hubiese otorgado. Y los méritos del pasado nunca van a cambiar lo que el futuro está por venir. En el capítulo 22, hermanos, habla de una historia muy conocida. La historia es de Balaam el profeta, que por la boca bendice, pero él era un hombre. Vamos a ver en el 9, dice: y vino a Dios Balaam y le dijo: ¿qué hombres son estos que están contigo? Balaam se encontraba con los reyes que se encontraban ya en Canaán, y ellos querían que él maldijera al pueblo de Israel porque creían en él, creían en su Dios y sabían del poder que él como profeta tenía. Y él se está aprovechando un poquito porque él tiene ganas de recibir todo lo que le prometen. Dice que se les prometen muchas riquezas. Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no quiere dejarme ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y regresaron a Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac a enviar otra vez los príncipes más numerosos y más honorables que a otros. El hecho era que estaban tratando de comprarlo, ¿no? Eran personas con poder, personas pudientes, a las que él les dijera no. Ellos fueron a Balac y dice Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová
mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego que por tanto ahora que reposéis aquí toda la noche, para que yo sepa qué más me dirá Jehová. Hermanos, Jehová ya había hablado con el profeta, ya le había dicho que no fuera, pero él insiste y les dice, quédense una nochecita más a ver si convenzo a Dios y a ver qué dice. Y vino Dios a Balaam de noche y dijo, sí ha venido a llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. Hermano, ni siquiera esperó a desayunar, ¿no? Se fue inmediatamente, porque él quería quedar bien. Así Balaam se levantó y por la mañana y ensilló su asna y se fue a los príncipes de Moab, y el furor de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino como adversario suyo, e iba pues montado sobre su asna con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en la mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces golpeó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en la senda de las viñas, que tenía pared de un lado y pared de otro, y al ver el asna que el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balaam y volvió a golpearla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni para la derecha ni para la izquierda. Y cuando vio el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y se enojó Balaam y golpeó al asna con el palo. Entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo, Balaam, ¿qué te he hecho que me has golpeado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, pues ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacer esto contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel que Jehová estaba en el camino, con su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se postró sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te habría matado a ti, y a ella la habría dejado viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, pero ahora, si te parece mal, yo me volveré. Hermanos, él ya sabía que el camino que había tomado era el incorrecto, pero Dios lo dejó, a ver si de verdad él quería ir, y sí, se levantó muy tempranito, ensilló su asna y se va. Y el asna dice aquí que se le abre la boca. Balaam era un profeta que por la boca bendecía, y Dios permite que el asno, el burrito, hermanos, sea la persona que hable y dé testimonio de lo que ve, porque el profeta mismo no estaba viendo, pero el burrito sí ve. Estaba impulsado por el poder, el orgullo y la codicia, y la protección divina no se dicta por el ojo humano, hermanos, se dicta por la fidelidad de la promesa que nosotros tenemos con Dios. Balaam se jacta de tener visiones, de ser poderoso, de poder bendecir, pero una asna ve más que él. ¿Nos suena conocido, hermanos? A veces nosotros también vemos menos que los asnos, vemos menos que cualquiera. No debemos de jactarnos el conocimiento, porque el conocimiento sin humildad es ceguera, y esa ceguera nos lleva a la destrucción. En el siguiente pues habla precisamente de que él solamente va a ir a hablar de lo que Dios quiera. En el capítulo 23 habla cómo estos reyes, estas personas tratan de hacer que él maldiga, y incluso dan sacrificios, 7 becerros y 7 carneros, porque eso es lo que le pide el profeta Balaam a Balac. Y Balac le dice, ok, pues ahora maldíceme a Jacob
Y habla de la bendición, dice, salió Dios al encuentro de Balaam y le dijo, 7 altares he preparado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y dijo, vuélvete a Balac y así hablarás. Y volvió a él, que estaba junto al holocausto, y le tomó la parábola y dijo de Amaram, Balac, rey de Moab, de los montes al oriente, ven, maldíceme a Jacob y ven, excreta a Israel. Obviamente este rey quería que ellos murieran, pero Jehová tenía otros planes. Y Balac le vuelve a decir, ok, bueno, ahora te he traído para que me maldigas a mis enemigos y aquí los has colmado de bendiciones. En el 12, él respondió y dijo, no debo yo tener cuidado de decir lo que Jehová ponga en mi boca. En el 13, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual no los veas, solamente verás la última parte y no los verás a todos y desde allí me los maldeciréis. Y vuelven a edificar los altares, hermanos. En el 17 dice, y volvió a él y he aquí que estaba junto al holocausto y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué has dicho, Jehová? ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, levántate y oye las palabras de mi hijo Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. He aquí, yo he recibido mandato de bendecir y él ha bendecido y no podré revocarlo. En el 25 dice, entonces Balac le dijo a Balaam, ya que no los maldices, tampoco los bendigas. En el 27 le dice, y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, quizá le parezca bien allí a Dios y me los maldigas. Y bueno, Balac lleva a Balaam a la cumbre de Peor y dice en el 29, entonces Balaam le dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí los 7 becerros y los 7 carneros. Hermanos, no importa desde qué sección veamos, la bendición siempre va a llegar. Aunque se cambie la visión o se cambien las cosas que hay a nuestro alrededor, la bendición siempre va a llegar. En el 24, alza sus ojos, dice, ve a Israel acampando por las tribus, y el Espíritu de Dios viene a él y les dice, hermanos, una bendición tan maravillosa. Voy a leer solo una parte. En el 7 dice, de sus baldes destirarán aguas y su descendencia estará en muchas aguas y su reino será ensalzado, devorará las naciones enemigas. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces ascendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo las palmas en las manos dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has resueltamente bendecido ya 3 veces. Por tanto, huye ahora a tu lugar, y yo dije que te honraría, pero he aquí que Jehová te ha privado de la honra. Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el mandato de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi propia voluntad, pero lo que Jehová hable, eso sí diré yo. Y entonces levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. 3 veces tuvo él que hacer esto, hermanos. También, ¿cuál era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad de ir, ser tentado por estos reyes, por estos príncipes tan poderosos? No había necesidad de ponerse en ese peligro, pero él lo hace, hermanos. A veces nos sucede lo mismo. A veces nosotros también nos ensalzamos en el orgullo y creemos que nuestro camino es mejor y queremos agradar al hombre antes que a Dios, y nos sucede lo mismo. Nos suceden accidentes, nos suceden pérdidas de cosas, porque nosotros no estamos escuchando. Ya para terminar, habla aquí que las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, que era hijo de Maquir, hijo de Manasés, él tenía hijas y él no pudo heredar. Entonces habla de cómo Moisés pregunta a Dios y Dios le da la posesión de la heredad a los hermanos cuando no hay más que hermanas, o también pasa si no tenían hijas le darían la heredad a sus hermanos y así sucesivamente, ¿no? Vamos a irnos al 12 porque ahí está el jugo de la historia. Y habla Jehová, dice a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después de que la hayas visto tú también serás reunido con el pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebelde en el mandato de Señor. Es el anuncio de la muerte de Moisés.
En el 16 dice, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, a un hombre sobre la congregación. Me impresionó muchísimo esto, hermanos. Dios le dice a Moisés, sube al monte. Él va, mira y le dice, pues tú no entras. Tú te quedas aquí porque desobedeciste. Y en vez de Moisés decirle, Dios mío, perdóname, por favor, déjame entrar, le dice, dame a un hombre. Dame un hombre, ponga Jehová, dice, Dios de los espíritus, toda carne, a un hombre sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. En el 21, por la palabra de él saldrán, y por la palabra de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová había mandado, y tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. Como les decía, Moisés no se queja. Moisés pide a un líder para ellos. El esplendor y el honor es Jod, y eso simboliza el reconocimiento público como legítimo sucesor, la transición del poder y la profecía y la imposición de manos que iba a entregarse por el don de Dios. Hermanos, los números hablan de ese proceso de vida en el desierto y la transformación que este pueblo dio. Ruego que sus familias, ruego que ustedes, que nosotros, cada uno de los que estamos en esta iglesia, podamos reconocer al ángel cuando se atraviesa, y que no seamos como este profeta que viendo no veía, y seamos como ese burrito, como esa asna que pudo, dentro de su dificultad de los azotes, pudo ver y reconocer que el camino de su amo no era bueno. Ruego que nosotros también podamos reconocer cuando nos apartamos del camino, cuando vamos en camino o en pos de algo que es malo. Y lo más importante, hermanos, que reconozcamos las bendiciones de Dios, que entendamos que esos gigantes a vencer no son tan grandes si nosotros estamos en la mano de Dios. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Les testifico que Dios es poderoso, que Dios es grande, y a través de Él obras y maravillas han hecho, pero también tiene paciencia. Y si nosotros le colmamos la paciencia, nosotros pagaremos. Por eso es importante que todos los días oremos y le pidamos misericordia a Dios por nuestros pecados, por las cosas que tenemos, las faltas que hacemos en su contra. Les testifico que Dios está aquí con nosotros, que nosotros somos generación escogida de esas 12 tribus de Israel. Hagamos que nuestros hijos sean esos príncipes, esos 2 príncipes que creyeron, que confiaron y que sabían que podían vencer y entrar a la tierra prometida con Dios. Sé que estas cosas son verdaderas y se las testifico en el nombre de Cristo. Amén.